Bien, en este vídeo vamos a ver mediante la página de PC Componentes un poquito en qué te puedes basar para elegir los componentes para montar un PC por piezas. En esta pestaña de aquí podéis ver que hay muchos tipos de componentes. Aquí, pues bueno, algunas veces algunas personas ya tienen una idea de lo que quieren y tal. Yo en mi caso simplemente voy a actualizar los componentes que tengo, por lo que hay muchas cosas que voy a reutilizar y no voy a comprar nuevas. Pero bueno, si tuviera que empezar por algo, pues bueno, cosas que tendría en cuenta sería por un lado del sitio que dispones para el ordenador, si puedes pillarte una torre grande o no, o si eso te gusta o no. Y pues bueno, también es interesante pensar un poquito si te molesta mucho el ruido, porque hay ordenadores que, bueno, si te centras mucho en la potencia simplemente y abaratas costes en todo lo demás, pues luego es probable que tu PC saque bastante ruido y bueno, igual también sacrifiques bastante las temperaturas de los componentes, cosa que bueno, es mejor evitar, aunque en principio tampoco pasa nada, pero bueno, puede acortar la vida útil de los componentes. A ver, yo en mi caso ya tengo una torre. Concretamente es una Fantex Eclipse, diría que es P400. Supongo que ya no está porque la compré hace muchos años. Pero bueno, es una caja ATX normal. Para que os hagáis una idea, pues el ATX es el tamaño completo, digamos. Luego tenéis los Mid ATX o también que se llaman Micro ATX, que son un poquito más bajos, pero de anchura y tal suelen ser parecidos. Y luego tenéis los mini TX, que suelen ser ya bastante más pequeñitos. De anchura no sé cómo suelen andar. Sé que de fondo y de alto son más pequeños. Realmente cada vez salen cajas de distintos tamaños y tal. Antes las tendencias siempre eran rectangulares y de este tipo. Ahora cada vez salen de más tipos, pero bueno, esto es un poco, busca un poquito qué es lo que quieres tú y luego tendrás que ver que los componentes entren. Porque, por ejemplo, si te pillas una caja, digamos, ITX, pues la placa base también probablemente tendrá que ser mini ITX. Y luego una igual no tendrá cualquier gráfica, tarjeta gráfica. Todo eso lo tendrás que tener en cuenta. Pero bueno. Ah, y otra cosa sobre los gabinetes o torres que vayáis a comprar. Igual os interesa mirarlo un poquito porque hay gente que dice, quiero que se vean los componentes con el cristal templado y poner la RGB y poner todo luces y tal. Y otros se la suda completamente. Si eres de los que te la suda, igual te renta mirar cajas que sean completamente cerradas. Porque hay algunas que suelen tener algún tipo de recubrimiento por dentro de las tapas que hace que el sonido no salga. Esos ordenadores sí que, tema de temperaturas, sueles tener que tener más cuidado, pero bueno, hay algunas opciones muy buenas y tal. Igual te renta informarte sobre ello y mirar a ver si te interesa o no. Yo en mi caso, la caja ya la tengo, así que eso me la quito encima. Y eso, tengo una caja ATX y la placa base también ya la tengo. Tema de placa base, esto depende un poquito. Por un lado tienes el factor de forma, que es dependiendo del tamaño de la caja que tengas. Como os he mencionado, tenéis mini TX, micro ATX, ATX. Bueno, estos ya extended ATX, estos son ya más grandes y tal, pero bueno, los tres más comunes son estos tres. Teniendo eso en cuenta, si ya tenéis decidido el factor de forma, luego es qué procesador queréis y de qué generación. Procesadores me refiero a, pues eso, tenéis la compañía de Intel o de AMD. Yo siempre he solido tirar más de AMD porque en su momento sacaron los Ryzen y los Ryzen prometían que se podía usar la misma placa base para actualizar el procesador durante algunas generaciones. Esos Ryzen eran el socket que utilizaban, que es lo que tenéis que mirar para la placa base, eran el AM4, pero en su momento ya salió el AM5. Aún así, yo tengo una placa base AM4, entonces, de socket AM4. Entonces voy a usar procesadores Ryzen del socket AM4.
Si tenéis una idea de qué procesador queréis, pues primero elegid el procesador y luego ya vais a por una placa base. Aún así, en placas base, tened en cuenta que, digamos, la gama media normalmente empieza por B. La A suele ser muy básica, que yo intentaría evitar, y las que suelen tener Z ya suelen ser un poco gama extrema, digamos, placas muy caras, que a no ser que vayas a hacer overclock ahí a tope, no suele tener mucho sentido, la verdad. Pero bueno, para un uso básico yo recomendaría las B y poco más. Sí que hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, que es, dependiendo del procesador que queréis pillar, por ejemplo, los AM4 solo pueden usar memorias RAM de DDR4. O si os pilláis un procesador AM5, solo pueden usar memorias DDR5. Por lo tanto, la placa que pilléis ya os determina qué memoria RAM tenéis que usar, ¿vale? Y aparte de eso, hay procesadores Intel que son compatibles con ambas tecnologías. Si eliges un procesador que es compatible con ambas, luego vas a tener dos modelos distintos de placa base. O sea, tendrás un modelo de placa base para DDR4 y otro modelo de placa base para DDR5, para el mismo procesador. Y tenéis que tener esto en cuenta dependiendo de qué memoria RAM queréis usar. Por defecto las placas base no tienen wifi. Entonces, si queréis que tenga wifi, mirad a ver alguna placa base que específicamente lo ponga, ¿vale? Entonces, sin más, veis un poquito qué placa base queréis. Yo en mi caso, lo he dicho, tengo una placa base con socket AM4, por lo tanto, voy a la pestaña procesadores y aquí elijo tipo de socket AM4. Y bueno, esto ya he estado mirando antes y la verdad es que hay uno que me interesa bastante. Concretamente el 5800X. Este precio, la verdad, está muy bien para este procesador. De hecho, por eso me parece bastante sensato que si no queréis gastar mucho dinero para montaros un ordenador nuevo, igual os renta ver generaciones anteriores, porque vais a tener cosas más baratas, a lo mejor. Yo le echaría un vistazo. Vale, tema de procesadores también, pues tendréis que ver un poco por vuestra cuenta, pero bueno, normalmente los gama media suelen ser los Intel Core i5 o Ryzen 5, digamos. Los que son 5 son gama media, entre comillas. Y ya si queréis ir a gama alta, pues vais a los 7. Pues son los que más núcleos y los tienen, por lo que puedes hacer más cosas en paralelo y tal. Yo para esto, mira, por mucho que te diga, te recomiendo lo mejor mirar benchmarks en YouTube o buscar en internet. Y benchmarks para ver el rendimiento que saca haciendo lo que te gustaría hacer, básicamente. Y yo creo que lo mejor es eso, es ver los resultados tú mismo. Porque si no, no sirve de mucho que yo te cuente nada. Bien, detalle importantísimo. Haced mucho caso con esto. A ver, a la hora de escoger la placa base, en procesadores Ryzen, uno de sus incentivos para escoger Ryzen ha sido que prometían poder actualizar las placas base, la BIOS de la placa base, de manera que tenías compatibilidad en cierta cantidad de generaciones de los procesadores con una misma placa base. Es decir, en los Intel siempre has tenido una placa base con un procesador, sale un nuevo procesador. Por cojones tienes que cambiar la placa. Con Ryzen AMD intentaba cambiar eso, al menos por algunas generaciones. Pues, ¿qué pasa con esto? Que, como os he comentado, si tú tienes una placa base, por ejemplo, os voy a contar mi caso para que lo entendáis bien. Yo me pillé un Ryzen 5 3000 y algo y me pillé una placa base que estaba pensada para esa generación de los 3000, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Ahora yo me voy a pillar este procesador de aquí, de la serie 5000. Entonces, por defecto, la BIOS no va a poder usar este procesador. Con eso me refiero a que no os va a dar ningún tipo de vídeo ni nada. O sea, no vais a poder acceder a la BIOS ni nada. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y dices entonces, vale, ¿y entonces cómo actualizo?
la forma de actualizar es, en principio, con un procesador de la generación que sí soporte esa placa base, es decir, pues yo con el procesador 3000 ya es compatible la placa base. ¿Qué es lo que hago? Actualizo la BIOS a una versión en la que va a ser compatible con los Ryzen 5000. Pero ¿qué pasa? Que estoy obligado a tener un procesador de la serie 3000 para hacer eso. Aquí es donde entra una tecnología que en otros fabricantes no sé si hay, pero yo en mi placa estuve mirando y tengo esta placa de aquí. Bueno, en sí no es la M, pero tiene un sistema que mediante un USB, sin ni siquiera tener ni memoria RAM ni procesador, puedes actualizar la BIOS. No necesitas nada más. Pero como te pides una placa base más vieja que el procesador, que aunque sea compatible, necesitarías actualizar la BIOS y no tienes este sistema para actualizar la BIOS sin el procesador, o tienes a alguien conocido que te va a dejar el procesador antiguo o la lías, porque no vas a poder actualizarlo. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿vale? Bueno, otro caso, tú tienes, pues como yo, una placa vieja y dices, va, ya que es compatible, actualizo. Vale, pero cuidado, primero actualiza la BIOS antes de deshacerte del procesador, porque si no, pues lo que te digo, que luego no vas a poder usarlo. O sea, cuidado con eso. Y bueno, una vez elegido el procesador, en mi caso sí que quiero para las temperaturas y para que no saque tanto ruido, pillarme un disipador, porque hasta ahora sí que siempre he tenido el disipador stock que trae el procesador de AMD que había comprado la última vez, y esta vez quiero pillarme otro. Una marca muy buena que hacen ventiladores muy buenos y silenciosos es Noctua. Tendría que entrar y ver en cada uno un poquito sus características, pero bueno, por ejemplo aquí veis que aquí pone AM4. En el propio título ya pone que es compatible. Esto es importante porque luego en la placa los enganches al disipador, pues claro, si no es compatible, pues no lo puedes poner. Vaya, tenéis que ver eso muy bien. Y luego también es otra, este por ejemplo creo que es bastante enorme y tenéis que ver un poco las medidas para ver que entren en tu torre. Pero bueno, cuanto más grande sea también, pues obviamente más calor disipará en principio. Vale, he visto este disipador que es para el socket AM4, es compatible y tampoco es tan enorme como el otro. Y bueno, yo creo que me quedaré con este. En este caso trae varias cosas. Entre ellas sí que tenéis que ver si el kit trae pasta térmica. En este caso, pasta térmica de Noctua es de buena calidad. Pero si no, pues ya pues vais a pasta térmica sin más. Y seguro que os aparecen aquí un montón de opciones. Sí que vi que ahora empiezan a usarse como almohadillas en vez de pasta y que lo tengas que esparcir. Suele haber almohadillas como estas, pero no lo he probado. Tengo entendido que son un poco peores en términos de temperatura, pero creo que no se degradan tanto como la pasta térmica con el tiempo. Sí que con la pasta térmica, pero hay algunas que se hacen con metales y si echáis eso y si os sale fuera del procesador, podéis averiar la placa base, podéis hacer un corto o algo, así que hay que andar con cuidado. Bien, y una vez elegido el disipador, a ver, la tendencia también suele ser la refrigeración líquida. Mira, si no tenéis un procesador que suelen estar muy más forzados y así de temperatura y le queréis hacer overclock o llevarlo al límite, yo no pillaría refrigeración líquida. O sea, a ver, que las líquidas, los kits de líquidas, es decir, no los custom, o sea, estos que ya vienen montados, pues bueno, normalmente no hay problema. Pero yo me quiero asegurar y me pillo uno de aire y me aseguro de no tener ningún problema. Tema de discos duros y SSDs, la verdad que cada vez está más barato. Yo tengo un M.2 de 500 gigas que compré en su momento, así que no voy a comprar otro. Pero bueno, ahora veis que por 60 euros tenéis un M.2 PCIe 4.0 de 1 tera. O sea, con esto vais muy bien. Y entonces, si quisierais más
y no queréis gastar mucho, pues ya os pilláis un SSD normal que va por SATA o, bueno, si no, un HDD. Pero bueno, yo ya los SSD y HDD normales que van por SATA y no los uso ya. Pero bueno, eso ya lo que vosotros veis. Y que hay una cosa a tener en cuenta que es, si tenéis una placa base un poco más barata, es probable que igual no tenga la tecnología PCIe 4.0, que tenga solamente 3.0, como es mi caso. Entonces, para saber eso, pues vais a la placa que hayáis elegido y en el este del fabricante, aquí pues en mi caso es MSI, es esta placa de aquí, la que compré en su momento, y vais a información detallada, y aquí si vais a storage, tenéis aquí M.2 slot, y como veis aquí pone supports PCIe, PCI Express 3.0. Eso quiere decir que si yo me pillo el 4.0 no se va a aprovechar. Entonces si veis uno más barato que sea 3.0, pues es suficiente. Pero bueno, que para los precios que tienen no creo que haya problema por pillarse un 4.0 hoy en día, ¿eh? Pero bueno, detallitos a tener en cuenta. Memoria RAM y tal, yo ya tengo, así que no voy a pillar. Tengo 16 GB a 3200 MHz de CL16. Que bueno, empiezan a estar un poco justos. Es interesante ya pillarse igual 32, según para qué. Yo tengo DDR4 y me tendría que pillar DDR4 por la placa que tengo. Porque bueno, los procesadores AMD con socket AM4 son solo compatibles con las RAM de la generación anterior. Obviamente me interesaría pillar una nueva porque son mucho más rápidos y tal, pero queriendo reciclar componentes y tal no tiene sentido porque no funcionan, no son compatibles. Pero me parece interesante si vais a pillar algo nuevo y vais a un procesador, por ejemplo, de AM5 o un Intel que sea compatible con DDR5, y por DDR5, porque van a estar durante muchos años ahí utilizándose. Y la verdad, pues sí que se nota un cambio desde DDR4 a DDR5 por las velocidades que tienen las memorias RAM. Pero bueno, eso ya pues también veis según vuestra situación si sí o si no. Vamos a tarjeta gráfica. A ver, depende de vuestras necesidades. Igual un procesador con la gráfica integrada os sirve. Eso también, pues tenedlo en cuenta a la hora de elegir el procesador, porque hay procesadores que no tienen tarjeta gráfica integrada, incluida, por lo que si le ponéis un HDMI no funcionan por sí solos. Tened en cuenta si queréis una tarjeta gráfica integrada o dedicada. En caso de que queréis dedicada, pues bueno, ya aquí siempre, mira, hay algunos de AMD. No sé, si veis una rebaja considerable en esas gráficas, igual tenedla en cuenta, pero si no, pues lo normal es tirar las RTX 4000 y lo que sea. Porque las gráficas de series anteriores ya, pues no suele haber tanto a la venta ya, que sea nuevo. Y de precios tampoco te creas que están mucho más baratos. O sea, yo iría, pues si te ibas a pillar, pues yo iría ya por las 4000. Y bueno, ahí dentro ya tenéis muchas opciones. Pero bueno, estas tarjetas gráficas ya son bastante potentes de por sí, dependiendo de lo que queráis. Pues bueno, 4060, 4000... Con 4060 yo diría que es más para 1080p. Ya la TI, 4060 Ti, anda por 1080p igual 2K, según como lo tengas configurado. Pero bueno, ya la 4070, 4070 Super y tal, para 2K jugarlo bien con gráficos ahí al máximo y a buenos FPS. Y bueno, si queréis más ya, pues vais a la 4080 o 4090 o lo que necesitéis. Pero bueno, yo en mi caso probablemente vaya por una 4060 Ti, que ahora en rebajas pues suelen estar rondar los 400 euros. Algo por el estilo. Entonces, pues por ejemplo, este mismo, por tema de precio, tiene buena pinta. Estaría bien igual mirar reviews y así de la opinión que tiene la gente de cómo se calientan y el ruido que sacan y tal. Porque bueno, igual a veces
te interesa que tenga 3 ventiladores en vez de 2 o no, porque igual tienes poco espacio en la torre. Bueno, eso también lo tenéis que ver un poco vosotros. Bien, y por último, tenéis que ver una fuente de alimentación. Os recomiendo ir a por una 80 Plus Gold, al menos una Gold. Y bueno, igual os interesa que sea semi-modular o modular al completo para que los cables no os molesten de más, no tener que tener ahí todos los cables que van a ningún lado y os molesten para hacer el cableado del ordenador y tal. Y otra cosa a tener en cuenta también es el número de watts que tiene vuestra fuente de alimentación. Yo en mi caso no voy a comprar una nueva porque ya la tengo. Tengo una de 750 watts, 80 Plus Gold de Corsair, si no me acuerdo mal. Pero bueno, ¿cómo sabéis cuántos vatios tienen? Pues bueno, podéis ir un poco mirando vuestros componentes cuánto consumen, pero bueno, hay páginas que a mí en su momento me vinieron bien. Pues mismamente mira, la de MSI. Vamos a ver la de MSI. Pues mira, aquí tenéis. Vais por secciones. Elegís, pues por ejemplo, AMD, socket AM4 y el Ryzen 7 5800X. Según va rellenando, aquí os va poniendo 168 vatios el procesador. Potencia recomendada, ¿vale? Entonces vais añadiendo, y yo por ejemplo aquí, Nvidia RTX 4060 Ti, una sola gráfica. A veces hay gente que pilla dos gráficas, pero bueno. Pongo una, 471 vatios, recomendado. RAM, DDR4. Esto supongo que son 2 módulos. Esto no estoy seguro de lo que pone, pero bueno, esto no influye mucho, ya veis. Almacenamiento. Bueno, lo que más gasta es siempre la CPU y GPU. Si habéis puesto esto y ya os sale 490, pues igual tendréis que tirar. Yo tiraría unas 600, algo así, para tener algo de margen, ¿vale? Porque aquí, bueno, no he metido el resto de cosas. Vosotros, si queréis, metéis absolutamente todo lo que tengáis y será más preciso esto. Pero bueno, eso, que dejadle un margen, porque si no, luego no queremos tener problemas con la alimentación del PC, ¿vale? Y bueno, una vez sepáis qué fuente de alimentación necesitáis, pues bueno, aquí sí que a veces hay gente que le gusta. La placa base de por sí trae una tarjeta de sonido, que bueno, si habéis recortado en gastos, probablemente vuestra placa base no tendrá una tarjeta de sonido muy buena. Igual os interesa en la placa base, en las ranuras de PCIe, pues poner alguna tarjeta de sonido como esta, que si os interesa, pues yo que sé, para videojuegos, por ejemplo. Yo sinceramente no he probado ninguna. Sí que tengo una tarjeta de sonido, pero externa, no ninguna que vaya en la placa base. Pero bueno, si queréis eso, menores latencias posibles y tal, lo ideal sería en la propia placa base. Y si os apañáis con la tarjeta de sonido que tiene la placa base, pues ya está, no necesitáis nada. Y aparte de tarjetas de sonido, aquí no salen, pero bueno, algunas veces hay gente que quiere pues capturar una cámara o yo que sé, alguna consola. Bueno, una por ejemplo capturadora del gato. Mira, estas también se meten en la placa base. Lo ponéis en una ranura del PC y va directo a la placa. Y bueno, esto pues si os interesa, eso, para meter alguna cámara o tal, pues también podéis mirarlo. En base a eso también, pues claro, tendréis que mirar una placa base que tenga huecos para todo eso. Y otra cosa que se me olvidaba ya eran los ventiladores. Las cajas que compréis por defecto normalmente traen, pues yo que sé, un ventilador al frente y otro atrás. Pero puede ser recomendable para el flujo de aire poner más, por un lado. O si no, eso es por defecto, depende de la caja. Suelen sacar bastante ruido y dejan un poco que desear. Si queréis ventiladores silenciosos, mira, hay más marcas. Creo que hay una que se llama Be Quiet o algo así. O no sé, eso miráis un poquito. Yo la que conozco, que son de buena calidad, pero sí que valen bastante,
suelen tener un precio elevado, son los Noctua. Esto informaos bien porque hay distintos tipos y según lo que necesitéis. Por ejemplo, no es lo mismo poner un ventilador simplemente en el frontal que tenga acceso directo al aire, o sea que no tenga que pasar ningún tipo de malla ni nada, a pues yo que sé, poner un ventilador que tenga que pasar aire a través de un radiador. Son distintos. Y eso la verdad que no lo controlo muy bien, pero bueno, en su momento ya me informé, ya compré los que necesitaba y es que no necesito más ventiladores. Entonces eso también es una cosa a tener en cuenta. Pero bueno, hay mucha gente que con los que trae el chasis que compres, ese frontal único y el de atrás y luego el disipador del ordenador, se apaña. Hay mucha gente que se apaña. Pero bueno, eso también igual podéis probar al principio sin comprar, a ver cómo está vuestro ordenador. Veis un poquito el rendimiento que saca, las temperaturas que tiene y valoráis ya si necesitáis o más ventiladores o ventiladores más silenciosos o lo que sea. Y bueno, eso ha sido todo. Recordad de mirar todo muy bien, de que todo lo que cogéis sea compatible con el resto de componentes, que os entre todo en la caja. Y bueno, luego ya pues amoldaos un poquito a vuestras necesidades, no os paséis comprando porque hay mucha gente que obviamente busca pues hacer labores de ofimática, digamos, y para eso no tienes que gastar mucho en componentes tampoco. Entonces, sed un poco responsables con vuestras necesidades, el dinero que tengáis o estéis dispuestos a gastar y tal. Y bueno, nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.